Eh, Buenos días con todos los que nos estén viendo. Mi nombre es Kever Josué Cedeño Carrillo y aquí también está mi compañero Jordan Leonardo, ¿no? Donde le vamos a hablar sobre el análisis de la eficiencia alimentaria de la hormiga carpintera en función de la temperatura. Como, como primer punto tenemos en el contenido, donde están los antecedentes del porqué de la investigación. También está el resumen, la introducción, el objetivo, el marco teórico, la hipótesis de esta investigación, la metodología que se utilizó y la bibliografía. Bien, en antecedentes tenemos, como sabrán, las investigaciones sobre el calentamiento global o el cambio climático ya en estos últimos años han tenido eh, un, un ritmo acelerado, o sea, se ha investigado bastante sobre este suceso, pero aún no es suficiente la información que se ha obtenido para poder abordar el impacto que tendrá en los organismos vivos. Por ejemplo, en la biodiversidad del planeta, el 60% son insectos. En cambio, los insectos pueden experimentar una influencia más directa y significativa del calentamiento climático en comparación con otros organismos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los insectos como tal son ectodermos, a los cuales su temperatura corporal está influenciada por el ambiente, porque ellos no pueden regular su temperatura como un mamífero o las aves. Bien, ¿y por qué son importantes los insectos y en este caso puntual las hormigas? Pues al menos las hormigas han logrado colonizar gran parte del territorio del planeta, estando en cada rincón, exceptuando los polos. Y estas son importantes, ¿por qué? Porque son dispersadores de semillas, las cuales permiten que salgan nuevas plantas y árboles, son polinizadores también, que facilitan la reproducción vegetal. También se alimentan de insectos u otros animales invertebrados, ayudando a mantener el equilibrio de especies. Y a continuación, mi compañero Jordan les va a dar un pequeño resumen sobre la temperatura y el nitrógeno en el ambiente. Vamos, amigo. Adelante. Buenas tardes, profesores. Yo le voy a hablar un resumen de lo que trata. Habla sobre cómo el comportamiento de las hormigas de alta montaña puede cambiar debido a factores ambientales como la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. Estos cambios pueden influir en su agresividad, que es importante para competir por comida. Los investigadores estudiaron 8 poblaciones de hormigas en los Alpes europeos, analizando factores genéticos y ambientales como la temperatura y la composición química de las hormigas. Descubrieron que la agresividad estaba relacionada con la temperatura y disponibilidad del nitrógeno. Esto sugiere que el cambio climático y otros cambios ambientales podrían afectar el comportamiento de estas hormigas en el futuro. Siguiente diapositiva. Como introducción tenemos lo que hablamos, el cambio climático está impactando globalmente a los ecosistemas como tal, así que los insectos son vitales para la polinización y el control de plagas. ¿Por qué es importante? Como les mencioné, porque la temperatura afecta directamente la fisiología de los insectos o las hormigas en este caso, en cada ámbito, desde su crecimiento hasta su actividad de forrajeo como tal. Y aquí tenemos los objetivos, que como podemos ver es evaluar el impacto de la temperatura en el comportamiento de forrajeo de la hormiga carpintera, analizando la eficacia de la recolección de alimentos en condiciones extremas. Y los objetivos específicos, que estudiar cómo la temperatura influye en la búsqueda y selección de alimentos por parte de las hormigas carpinteras. Y el otro punto es analizar cómo la temperatura afecta la eficiencia de recolección de los alimentos de las hormigas. Bien, en el marco teórico, como primer punto también hablaba de cómo debido a que los insectos son ectotérmicos, son especialmente susceptibles a las variaciones de temperatura. Esto es lo que también les mencionaba, de que al ser ectotérmicos, su temperatura va, va a variar según la temperatura en que se encuentre. Por ejemplo, si está en el medio, su temperatura va a depender del medio como tal. En cambio, por ejemplo, pueden entrar a su nido y su nido tiene su propia temperatura como tal, y así va. En los factores abióticos como la luz, la humedad del suelo y la temperatura ejercen un fuerte impacto en la actividad de forrajeo de los animales. Este es en animales en general, pero en el caso de las hormigas, por ejemplo, la temperatura afecta principalmente a
a su actividad de forrajeo, ya que si hay temperaturas muy altas o demasiado bajas, ellas optan por simplemente no hacerlo. También otro punto son las hormigas son relevantes debido a su diversidad y la importancia de sus funciones ecológicas. Esto también lo mencioné, que vendría siendo el que se encuentra en casi todo el planeta, exceptuando los polos, porque ya son condiciones demasiado extremas. Bien, también tenemos que la temperatura influye claramente en casi todos los aspectos de la biología de las hormigas. A temperaturas extremadamente bajas y altas, el metabolismo, el rendimiento y la diversidad de las hormigas caen casi a cero. Pues esto es como la mayoría de organismos vivos, nosotros mismos las personas, no podemos estar en temperaturas extremas, por ejemplo, ya que simplemente se opta por no salir o puede causar la muerte del individuo o la colonia, en este caso, las temperaturas. Bien, en las investigaciones han evidenciado que las obreras pueden optar por evitar la búsqueda de alimento durante las horas más calurosas del día. Eh, también o por ejemplo, nosotros las personas evitamos salir al mediodía. ¿Por qué? Porque es donde más fuerte pega el sol. Así también lo hacen las obreras, que prefieren no hacerlo en horas del mediodía porque el sol está extremadamente fuerte. Así que ellas optan por salir cuando el sol ya haya bajado, tipo, no sé, depende, 4 o 5 horas donde no pegue tanto para poder buscar su alimento. Y a continuación mi compañero Jordan con la hipótesis. Adelante. En sí, nuestra hipótesis es que A, estos sustitutos y el comportamiento agresivo difieren entre las poblaciones y que B, uno o más de estos sustitutos influyen en la agresión. Encontramos que A, algunos indicadores ambientales y la agresión diferían entre las poblaciones, pero no en los indicadores genéticos, y que B, la temperatura del aire y los valores de isótopo de nitrógeno de los trabajadores se correlacionaban positivamente con la agresión de los trabajadores. Los resultados indican una influencia ambiental, pero no socioestructural en el comportamiento agresivo de esta hormiga. A pesar de que la estructura social varió entre las poblaciones, colonia de una y varias reinas. Sí. La metodología. Las hormigas carpinteras son conocidas por su eficiencia en la correlación de alimentos, especialmente en la búsqueda de fuentes ricas en carbohidratos y proteínas. Para recolectar alimentos, las hormigas carpinteras utilizan principalmente dos estrategias: forrajeo individual y forrajeo en grupo. Forrajeo individual. Las hormigas carpinteras pueden enviar individuos a explorar su entorno en busca de alimentos. Estos exploradores regresan a la colonia una vez que encuentran una fuente de alimentos y luego guían a otras hormigas hacia ellas mediante la liberación de feromonas de ratas. En el forrajeo en grupo, cuando encuentran una fuente de alimento grande o difícil de transportar individualmente, las hormigas carpinteras pueden coordinarse para recolectar alimento en grupo. En este caso, las hormigas trabajan juntas para desmantelar o transportar el alimento hacia la colonia. En altas temperaturas, las hormigas pueden modificar su metodología de recolección de alimentos para adaptarse al entorno caluroso. Aquí hay unos aspectos clave de cómo pueden recolectar alimentos en estas condiciones: exploración temprana, selección de rutas más cortas y frescas, priorización de fuentes de agua. Las hormigas carpinteras tienen estrategias diversas para recolectar alimentos en baja temperatura. Pueden buscar debajo de la corteza de los árboles o en el suelo, donde la temperatura es más estable. Además, algunas especies almacenan comida dentro de sus nidos durante los meses más cálidos para consumirla cuando se escasea afuera. También puede depender de fuentes de alimentos cercanas a su nido como plantas, néctar o frutos. Gracias. Bien, como tal, eso sería toda nuestra exposición del anteproyecto hasta ahora. Y aquí tenemos la bibliografía usada. En todos estos artículos nos basamos para usar el marco teórico y empezar nuestra investigación. Así que con eso estaríamos finalizando. Muchas gracias.